Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar con esta charla de meningitis, prevención, síntomas y tratamiento. Hoy, 24 de abril, es el Día Mundial de la Meningitis, un día que se usa para concientizar, para informar sobre la meningitis. Hoy vamos a hablar un poco sobre eso, sobre cómo prevenirla mediante las vacunas. Y también, a partir del lunes, es la semana de la vacunación en las Américas, así que es una buena oportunidad para hablar sobre vacunas y enfermedades prevenibles por vacunas. Bueno, vamos a arrancar explicando qué es la meningitis. El encéfalo, el cerebro y la médula espinal están recubiertas por unas membranas que se llaman dura madre, aracnoides y pía madre. Una está más en relación con el cerebro, la otra tiene una ubicación intermedia y la dura madre es más externa. No importa esto, pero cuando ocurre la inflamación de estas meninges, es lo que llamamos meningitis. La meningitis no es solo de origen bacteriano, puede ser causada por distintos virus, en general una muy frecuente es causada por enterovirus, también por el virus del herpes, que puede causar meningoencefalitis con inflamación de las meninges y el cerebro. Hay parásitos que pueden causar meningitis, hongos que pueden causar meningitis, aunque no es una causa muy frecuente. Incluso hay enfermedades paraneoplásicas, sustancias químicas que las pueden inflamar. Pero hoy vamos a hablar de la meningitis bacteriana, que es una emergencia médica, ¿sí? Hay muchas bacterias que pueden causar meningitis. Algunas de las más frecuentes son, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, neumococo y meningococo, lo deben haber escuchado así más comúnmente, y el Haemophilus influenzae tipo B. Hay otras bacterias como la Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Que también puede causar meningitis, aunque no tan frecuente. Eh, Otra bacteria que puede causar meningitis es listeria. De listeria no voy a hablar porque no hay una vacuna para prevenir la meningitis por listeria, pero sí es una enfermedad grave que puede ocurrir sobre todo en pacientes inmunosuprimidos y en embarazadas también es una población de riesgo. Entonces, ¿cuándo debemos pensar en meningitis? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas pueden diferir un poco en los niños y en los adultos. Los adultos pueden tener fiebre, dolor de cabeza, rigidez de cuello, y pueden aparecer otros síntomas como náuseas, vómitos, molestia a la luz, sensibilidad a la luz, alteración del estado mental. Como ven, los síntomas van desde algo menos inespecífico como tener fiebre y dolor de cabeza, que puede estar causado tranquilamente solamente por la fiebre, hasta alteración del estado mental y confusión. No quiere decir esto que cada vez que tengamos fiebre y dolor de cabeza tengamos que correr a la guardia, pero es algo a tener presente, sobre todo si hay rigidez en el cuello, dolor en el cuello, náuseas, vómitos incoercibles. Si el dolor de cabeza no cede con los analgésicos, nunca está de más hacer una visita a la guardia y una consulta médica para quedarnos tranquilos. En los niños, yo soy médica de adultos, la verdad que los pediatras la tienen un poco más difícil porque en los niños la meningitis y cualquier infección o enfermedad es mucho más difícil de diagnosticar, los niños no nos pueden contar lo que le está pasando. Podemos notar que los bebés están más lentos o inactivos, muy irritables, que tienen vómitos, que no quieren comer. La fontanela, que es ese agujerito que está en la cabeza porque los huesos todavía no están juntos del bebé, puede estar abultada y pueden tener reflejos anormales. De hecho, en un bebé menor de un mes, si tiene fiebre, uno de los procedimientos que se hace es la punción lumbar para el diagnóstico de meningitis. Así que en los bebés es un poco más difícil el diagnóstico y hay que estar mucho más atento a cualquiera de estos síntomas y hacer la consulta. Ahí está. Bueno. Cuando se habla de meningitis, como de muchas otras urgencias infectológicas, como puede ser la sepsis o el shock séptico, hablamos de hora de oro, eh, que es para tener presente la urgencia que tiene esto. Nosotros, si pensamos, hay como un dicho entre los médicos, ¿no? Que cuando pensás que alguien tiene meningitis, tenés que actuar, no puede estar dentro de la lista de diagnósticos y dejarlo para mañana cuando lo charlamos en la recorrida de sala. Si uno piensa que un paciente tiene meningitis, tiene que tomar una conducta. Entonces, si tenemos un paciente con fiebre alta, cefalea, con rigidez de nuca, con alteración del sensorio, en esta foto hay unas lesiones en la piel porque el meningococo, una de las bacterias que puede causar meningitis, puede causar ese tipo de lesiones en la piel. Si nosotros sospechamos que el paciente tiene meningitis, tenemos que de forma inmediata hacer una punción lumbar, ¿sí?
se realiza con una aguja muy finita, se toma una muestra del líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que está entre las meninges, y eso se manda a analizar y se manda a cultivar. El resultado de ese líquido nos puede indicar que el paciente tiene una infección, aparte se toman cultivos de sangre y se inicia de forma inmediata el tratamiento antibiótico. Si por alguna razón, porque estamos en un lugar donde no se puede hacer la punción lumbar, porque no se puede, porque el paciente se está moviendo mucho y no podemos hacerle la punción lumbar, por la razón que sea, a veces puede pasar, bueno, se inicia el tratamiento antibiótico, porque ya vamos a ver que es una enfermedad que tiene una letalidad alta, que los pacientes pueden morir por meningitis y si no fallecen pueden tener secuelas graves. Entonces, nunca tenemos que retrasarlo. ¿Sí? Es muy importante estar atento a esto. Esto lo digo para el personal de salud y también para si nos sucede a nosotros, si tenemos un familiar que le está pasando esto, debemos buscar atención médica urgente porque hay que de forma urgente iniciar el tratamiento. Y les hablaba un poco de las secuelas y de la mortalidad. En los adultos tiene una letalidad, una mortalidad hasta el 30%. Casi un mismo número, un 30%, puede tener complicaciones durante la infección, como hidrocéfalo, como edema cerebral, hemorragia o sangrado intracerebral. Y un 25% de los pacientes pueden tener secuelas, que puede ser discapacidad intelectual, pérdida de la audición. En los niños la mortalidad puede llegar al 50% y los niños que sobreviven pueden tener también complicaciones graves como pérdida de la audición, convulsiones, alteraciones cognitivas. Así que como ven es una enfermedad muy grave que requiere un inicio de tratamiento temprano y aún así muchas veces pueden quedar complicaciones. Por eso es tan importante prevenirlo. Estos son datos del Malbrán y del Ministerio de Salud. Seguro cuando escuchan hablar a un infectólogo van a ver que nombran mucho al Ministerio de Salud, al Malbrán. Nosotros nos guiamos mucho por la información que recaudan estas instituciones, porque esto nos sirve para saber cuál es la prevalencia de una enfermedad, cuántos casos de meningitis hay en la comunidad, si tenemos que vacunar, si los casos están aumentando porque bajó la vacunación. Esto es información muy importante que siempre los médicos infectólogos y todos en general estamos mirando. Yo les hablé de dos bacterias que pueden causar meningitis, el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, que es la causa más frecuente de meningitis, y Neisseria meningitis, el meningococo. Tenemos datos hasta el 2022, pero ven la cantidad de casos, 80, 110, 57, 141, para meningococo entre 90 y 50 casos, y ven la tasa de letalidad, la cantidad de pacientes que fallecieron, el 6% de esos 80 fallecieron, de los 141 casi el 10% falleció, y como ven, estos números son en menores de 5 años. Piensen que la verdad es una enfermedad muy grave y es una tragedia que esto le suceda a un niño cuando se puede prevenir con una vacuna. ¿Puede dejar secuelas a largo plazo? Sí, estas secuelas que yo les nombraba, por ejemplo, la pérdida de audición, las convulsiones pueden ser de por vida. Y bueno, yo les hablé bastante de los niños, pero hay otros grupos que también se pueden afectar y que pueden tener meningitis. Como les dije, los menores de 1 año, menores de 5, son un grupo susceptible a la meningitis y también los adultos mayores, especialmente mayores de 65 años. Otro grupo de pacientes son los grupos de pacientes inmunocomprometidos. Por ejemplo, infección avanzada por VIH, algunas inmunodeficiencias primarias que son más frecuentes en pediatría, los pacientes que están recibiendo tratamiento con quimioterapia o que tuvieron un trasplante de médula ósea, luego un tratamiento oncológico. Van a ver que yo voy a hablar mucho sobre la asplenia o la ausencia del vaso. Esto es porque el neumococo, el meningococo y Haemophilus son lo que nosotros llamamos bacterias capsuladas, ¿sí? Tienen una cápsula que las recubre y para combatirlas nuestro sistema inmune necesita la producción de anticuerpos que la recubran para así poder comérsela, fagocitarla. Y en todo esto participa el vaso. Entonces, cuando no tenemos el vaso, o porque tenemos alguna enfermedad y el vaso no funciona bien, o tal vez deben conocer a alguien que tuvo algún accidente de tránsito, algún problema y tuvieron que sacarle el vaso en una cirugía, estamos más susceptibles a tener una enfermedad grave, especialmente por esas bacterias. Y también hay otras condiciones como las fístulas de líquido cefalorraquídeo, implantes cocleares, o el personal de laboratorio que maneja y que está en contacto con estas bacterias que también tienen más riesgo de tener esta enfermedad. Entonces, en todos estos grupos tenemos que
estar especialmente atentos si tenemos esos síntomas que yo les contaba, y también son los grupos en los que más vamos a pensar cuando indiquemos la vacuna. Entonces, como les vengo diciendo, no es una sorpresa esta diapositiva, tenemos vacunas para prevenir la meningitis. No para prevenir todas las causas de meningitis, pero sí muchas. Les hablé yo de Mycobacterium tuberculosis, la vacuna es la BCG, esta la reciben todos los bebés muy chiquititos en el brazo, todos tenemos la cicatriz, y previene no tanto la enfermedad pulmonar por tuberculosis, que es la más frecuente y que es muy frecuente en Argentina, sino las formas graves como la meningitis tuberculosa, que es una enfermedad muy grave. Hoy no les voy a hablar tanto en detalle de esto, sino de las otras 3 meningitis causadas por Haemophilus, Neisseria meningitis y Streptococcus. Y como ven, para estas bacterias tenemos la vacuna quíntuple o sextuple para prevenir la enfermedad por Haemophilus, la vacuna antimeningocóxica tetravalente, y hay otra más que vamos a hablar un poquito más adelante. Y para prevenir la enfermedad por Streptococcus pneumoniae tenemos la vacuna conjugada de 20 serotipos, que seguro muchos de los que están escuchando tal vez la tengan aplicadas. Y estas vacunas están en nuestro calendario de vacunación. Ay, bueno, no aparecen los cuadritos, yo había puesto unos cuadritos, pero si ven, parece como abrumador cuando vemos el calendario de vacunación así, pero en realidad es bueno que se vea así como abrumador, quiere decir que hay muchas vacunas para prevenir muchas enfermedades. Estas vacunas que están acá están disponibles de forma gratuita en los vacunatorios. Y tenemos, la primera que ven, en la primera columna, es la BCG. Esta vacuna, como ven, es una dosis única en el recién nacido. Y después tenemos neumococo conjugada, que es la tercera columna, en la columna de al lado, la quíntuple pentavalente, que es donde está la vacuna para Haemophilus, y en la sexta, séptima, meningococo ACWYW, ahí tenemos la otra vacuna para prevenir la meningitis. Como ven, todas estas vacunas, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero se aplican en la infancia, ¿sí? 2 meses, 6 meses, 5 meses, se aplican cuando los niños son muy chiquititos, justamente porque es el grupo más susceptible y es cuando necesitamos que los niños estén protegidos. También vamos a ver que después hay refuerzos e indicación en la vida adulta. Entonces, esto es para mostrarles un poco más de información, no quiero aburrirlos con gráficos, pero estos también son datos del Ministerio de Salud y del Malbram, donde nos muestran un poco la reemergencia de estos casos de meningitis que habían disminuido a causa de la disminución de las coberturas de vacunación. La verdad que la pandemia no nos ayudó para nada y cayeron mucho las coberturas de vacunación. También hay algo que yo les empecé a contar, ¿no? Que el meningococo, está el meningococo A, W, Y, que son estos tipos, distintos serotipos del meningococo, ¿no? No hay uno solo, sino hay distintos tipos de bacterias. Y de estos distintos tipos puede haber más casos por el meningococo B, más casos por el meningococo W, más casos por el Y. Y, por ejemplo, sabemos que la vacuna tetravalente para el meningococo no nos protege para el meningococo B, ¿no? Entonces, tener todos estos datos nos ayudan a saber qué vacuna tenemos que indicar o cuál tenemos que reforzar. Del neumococo también van a ver que si alguno tiene la vacuna o se aplicó en algún momento la vacuna conjugada 13 serotipos, ahora tenemos la vacuna 20 serotipos. Bueno, esto es esto que les decía, estas bacterias son capsuladas, tienen distintas proteínas en su superficie y distintos números. Del neumococo hay más de 100. Que la vacuna sea 20 serotipos quiere decir que nos protege contra 20 neumococos distintos. Pregunta. ¿En qué momento un dolor de cabeza o fiebre debería preocuparme de verdad? Bueno, sí, depende de cada paciente y de la edad y de si tiene antecedentes o no, pero un dolor de cabeza que no cede con analgésicos, que se acompaña de molestias visuales, de alguna debilidad en los brazos, en las piernas, que nos cueste caminar, que nos cueste hablar, cualquiera de esos síntomas nos tienen que hacer a la guardia. Bueno, y acá de vuelta les muestro gráficos, no es para aburrirlos, pero la verdad que están buenos estos gráficos. Como vemos, las barras más altas son del año 94, 95, 96, 98, donde no estaba incorporada la vacuna contra Haemophilus B en el calendario. Cuando se incorpora la vacuna y se comienza a administrar de forma masiva a todos los niños, de forma gratuita, ven cómo disminuyen la cantidad de casos, mucho, hay un pequeño repunte en 2022,
pero disminuyen los casos de meningitis por hemófilos gracias a la incorporación de la vacuna al calendario. Y acá es otro gráfico, pero también para ver la cantidad de casos, ¿sí? La mayor cantidad de casos en los niños menores de 1 año. De 1 a 4 años, 5, también vemos algún aumento de casos, pero ven que en los adultos no es tan frecuente la meningitis por hemófilos, es mucho más frecuente en los niños. Bueno, en el año 2013 se incorpora la vacuna oficialmente al calendario de forma gratuita y como ven la disminución de los casos. Esta vacuna forma parte del calendario, está dentro de la vacuna quíntuple. Ven que los niños reciben muchas vacunas juntas, entonces cuando reciben la quíntuple, reciben la vacuna contra hemófilos a los 2, 4 y 6 meses y un refuerzo entre los 15 y los 18. Y hablo mucho de los niños, aunque no soy pediatra, pero les voy a hacer hago el asterisquito de los adultos. Yo les hablé al principio de que hay un grupo de pacientes que tienen más riesgo. Bueno, si un adulto no tiene el vaso porque tuvo alguna cirugía y se lo sacaron, o porque tiene alguna enfermedad como, no sé, anemia de células falciformes y su vaso no funciona bien, tiene que recibir la vacuna. Si tiene alguna inmunodeficiencia específica, por alguna causa genética también, y los pacientes con trasplante de médula ósea también es muy importante que reciban esta vacuna. ¿Cuánto tiempo puede tardar en aparecer después del contagio? El periodo de incubación. Claro. Y depende de la, no tanto de la persona, sino de la bacteria. Si es una enfermedad, es por meningococo, por neumococo, tiene un periodo de incubación corto. Yo no se los dije al principio, pero es más para el personal de salud o para los contactos. También sucede en las escuelas. Cuando hay un niño que tiene enfermedad por ejemplo, por meningococo, los contactos más cercanos pueden hacer una profilaxis antibiótica para prevenir el desarrollo de la enfermedad. Es importante informar la institución. Sí, sí, de hecho, estas enfermedades son enfermedades de notificación obligatoria, como muchas otras en infectología, como por ejemplo la tuberculosis, el dengue. Estas enfermedades se notifican en el CISA y ahí se desencadena toda una vigilancia epidemiológica que concurren a la escuela o al lugar de trabajo, en el caso de que sea un adulto, para hacer toda la vigilancia, chequear los calendarios de vacunación de los niños de la escuela y que reciban el antibiótico necesario. Hay una pregunta de eso. ¿Qué pasa si alguien se contagia? Bueno, si alguien tiene la infección, esa persona recibe el tratamiento, pero todos los contactos cercanos pueden recibir, según el tiempo que haya pasado el contacto, un antibiótico para prevenir el desarrollo de la enfermedad. Bueno, estos son algunos detalles de alguna información un poco más sobre la enfermedad meningocócica. Es una enfermedad grave, como les dije, tiene una letalidad alta, los pacientes pueden fallecer aún con tratamiento. Hay casos en Argentina. ¿Cómo ocurre la infección? Coloniza la nasofaringe de los niños, de los adolescentes, y a partir de ahí se desencadena la enfermedad. Se transmite por gotitas respiratorias y requiere un contacto cercano y prolongado. Ahora vamos a ver por qué esto es importante. Y acá está esto del periodo de incubación, de 1 a 10 días, con una mediana de 4 días, o sea, cortito el periodo de incubación. También la enfermedad meningocócica a partir de la introducción de la vacuna disminuyó y como vemos es más frecuente en los niños, ¿sí? Mucho más en los menores de 5 años, mucho más en los lactantes, en los menores de 1 año. Y también hay un pico en adolescentes, por eso nosotros tenemos la vacuna incorporada en el calendario para adolescentes también. ¿Quién es la población en riesgo para la enfermedad meningocócica? De vuelta, las personas que no tienen el vaso por la razón que sea, las personas que reciben eculizumab, ¿sí? Esta es una medicación, lo que se conoce como un biológico, y es tan importante el riesgo de esta enfermedad que el laboratorio no te entrega la medicación si vos no acreditas que estás vacunado, ¿sí? Es así de importante la indicación de la vacuna. Los pacientes que tienen enfermedades Hodgkin, mieloma múltiple, otras neoplasias, como decía, estas inmunodeficiencias primarias que son más frecuentes en los niños, enfermedad avanzada por VIH, viajeros, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante porque esto de los viajeros, y también algo importante que tal vez en algún momento les haya tocado, yo en el consultorio a veces vemos adolescentes o adultos jóvenes que viajan, que van a hacer
en Estados Unidos se van a quedar en los dorms, en las universidades y van a vivir ahí y les piden como requisito el esquema de vacunación para meningococo, ¿sí? Porque en instituciones suena feo hacinamiento, pero donde viven muchos adolescentes, donde van a estar juntos, van a compartir dormitorio, incluso también para personal de seguridad, puede haber más riesgo de esto y es importante que estén vacunados. Esa es una de las preguntas. ¿La meningitis se contagia a de besos, mate, compartir vasos? Se contagia por el contacto estrecho, persona a persona. Si hay alguien que está en el periodo de incubación o que tiene la enfermedad y uno está en contacto cercano, aunque no esté tomando mate, pero está uno al lado del otro y hay gotitas respiratorias que vuelan, sí, puede haber transmisión. Y les hablaba de los viajeros. Hay toda una región en África que se conoce como el cinturón del meningococo, donde es mucho más prevalente esta enfermedad. Y si alguien va a viajar ahí, a esa zona, que como ven incluye Guinea, Burkina Faso, Sudán, Etiopía, parecen lugares rarísimos, pero hay mucha gente que viaja por turismo y también por trabajo. Es importante que estén vacunados, que reciban la vacunación. Incluso la peregrinación a la Meca también es una indicación para recibir esta vacuna. Saben que las personas de religión musulmana una vez en la vida por lo menos tienen que hacer este viaje y es importante, es requisito que cuando van a viajar tengan la vacunación contra meningococo. Bueno, esta vacuna Si ya tuve meningitis, ¿me puedo volver a agarrar? eh, sí, podés volver a tener meningitis de otra causa. Sí, podrías volver a tener meningitis de otra causa. ¿De otra Sí. causa, de otro agente infeccioso o de otra cepa? Sí, de otro agente infeccioso. Sí, en general, igualmente si tenemos un paciente que tiene meningitis, lo vamos a vacunar para que no tenga por las otras causas meningitis, pero sí, podría volver a suceder, no es que uno tiene meningitis y no te va a suceder nunca más en la vida. Sí. Para medir el riesgo, ¿sigue siendo el mismo o baja después de la primera infección? A ver, si uno tuvo meningitis por meningococo, tal vez no lo vuelva a tener, pero depende del paciente. En un niño, si uno le da la vacuna, probablemente no vuelva a tener meningitis ni por meningococo ni por otra causa. Si es un paciente que recibe eculizumab, y tal vez podría volver a suceder. La verdad que los pacientes con inmunocompromiso, con esplenia, pueden volver a tener. Yo recuerdo el caso de una paciente que tuvimos en un lugar donde yo rotaba durante mi residencia, que no tenía el vaso, era una paciente oncohematológica, no tenía el vaso y tuvo infección por estos 3 gérmenes capsulados, por neumococo, por meningococo y por hemófilus. O sea que depende del paciente, si sigue teniendo esa inmunosupresión y es una causa muy, digamos, si es muy marcado, puede volver a tener. Sí. Bueno, la vacuna contra meningococo está en el calendario, se aplica a los 3 meses, a los 5 meses y un refuerzo a los 15 meses. Y en adolescentes hay una dosis única a los 11 años con este objetivo de disminuir la aportación en la nasofaringe y proteger a los que no estén vacunados. Y vieron que yo les hablaba del meningococo, tenemos el ACWY. Viendo los datos del ministerio, viendo los datos del Malbrán, se vio que estaban aumentando los casos por el meningococo B, ¿sí? Era una tendencia que venía en aumento, venía siendo el más frecuente que causaba las infecciones, entonces, como por suerte también tenemos vacuna contra el meningococo B, la vacuna Bexero, se incorporó esta vacuna al calendario nacional. Se incorporó para huéspedes especiales, esto quiere decir pacientes que no tienen el vaso, que tienen déficit de complemento, que reciben eculizumab de vuelta, menores de 18 meses con infección por VIH y trabajadores de laboratorio. Esta vacuna se aplica a partir de los 2 meses de vida, se puede dar con las otras vacunas del calendario y son 2 dosis separadas por 2 meses en menores de 2 años y 1 mes en mayores de 2 años. Así que por eso también es tan importante, y yo les muestro estos gráficos, los infectólogos miramos tanto la prevalencia de las enfermedades, todo, porque esto también nos ayuda a tomar conductas. Bueno, y el neumococo, esta es la causa más frecuente de meningitis bacteriana en todos los grupos etarios. Como yo les decía, según las proteínas que tiene en la superficie de la bacteria, hay más de 100 serotipos. También coloniza la nasofaringe y de ahí causa la infección invasiva. El neumococo puede causar meningitis, enfermedad en la sangre, causa neumonía también.
Los lactantes y los niños pequeños son el principal reservorio, aunque en los últimos años se está viendo que también hay transmisión entre adultos. Hay tratamiento antibiótico también. No es tan contagioso como el meningococo, pero también se transmite por gotas respiratorias. Bueno, esta vacuna está en el calendario nacional de vacunación, la reciben los niños, forma parte del calendario de vacunación de los niños y también para los adultos. Hay que tener digamos, pensar especialmente en pacientes con fístula de líquido cefalorraquídeo, implante coclear, de vuelta a las personas que no tienen el vaso, infección por VIH, personas que están en diálisis, con enfermedad oncohematológica o enfermedad oncológica, trasplante de médula de órgano sólido, que reciben corticoides o cualquier medicación que baja sus defensas. Todas estas personas tienen que estar vacunados, aparte del grupo que está arriba, que tal vez no tenga tanto riesgo de enfermedad invasiva, pero es importante que estén vacunados. De enfermedad invasiva me refiero a meningitis, pero tienen riesgo de bacteriemia, de neumonía y de complicaciones graves, así que también deben vacunarse. Hay épocas del año que son más contagiosos, por así decirlo. Sí, hay épocas del año en general, a veces en la primavera puede ser más contagioso, el neumococo se asocia mucho, hay algunos trabajos que muestran que durante la pandemia, que no hubo circulación viral, disminuyó la infección por neumococo y esto es porque muchas veces necesita de la infección viral como cofactor para ingresar al cuerpo, entonces muchas veces se asocia a las épocas de mayor circulación de influenza, de virus incisional respiratorio, la enfermedad por neumococo. De adultos, si uno no sabe si se lo dio o no, se les puede dar. Eh, La- Depende de cuál vacuna, pero sí, todas se pueden aplicar en los adultos, sí. Y de hecho, por ejemplo, los adultos reciben eculizumab y reciben la vacuna, así que sí. Esta vacuna, la vacuna antineumocóxica, está indicada en todos los adultos mayores de 65 años o mayores de 18 que, por ejemplo, tengan diabetes, mayores de 18 que tengan asma o que fumen, así que sí, que tengan enfermedad coronaria. Competentes y factores de riesgo que quisiera protegerse contra el neumococo, ¿se puede dar la vacuna de manera eh, privada? Qué buena pregunta. Si no tiene ningún factor de riesgo, yo no sé si se la indicaría porque tiene mucha menos chance de tener una enfermedad invasiva por neumococo. Podría recibirla, lo que pasa que esta vacuna, por ejemplo, el neumococo no brinda protección de por vida, entonces si se la aplican, o sea, a los 20 años, sí, vamos a tener que volver a vacunarlo en algún momento. Y bueno, yo les decía que tal vez alguno esté vacunado contra neumococo. Antes había un esquema de la vacuna 13 y a las 8 semanas o al año la 23. Ese esquema no está más. Y desde el año 2024 el esquema es solo con la vacuna conjugada de 20 serotipos. Esta vacuna se aplica a los 2, 4 meses, un refuerzo a los 12 meses, y como les mostraba antes, en todos los mayores de 65 años o adultos a ver si está acá, adultos de 18 a 65 años que tengan cualquiera de estas condiciones, personas que dializan, con síndrome nefrótico, cualquier enfermedad oncológica, trasplante de órgano sólido o de médula, personas con cardiopatía, con enfermedad pulmonar, con enfermedad renal crónica, tabaquista, diabetes, como ven, es un grupo amplio de pacientes que se benefician si reciben esta vacuna, aparte de que forma parte del calendario de los niños. Y eso es todo. Bueno, damos un momentito de tiempo a ver si tienen alguna consulta, alguna duda. Y de momento, mientras tanto, le agradecemos por la visita y por la charla. Muchas gracias. Todas estas vacunas se pueden administrar con otras vacunas también. Por ejemplo, en este momento que es campaña de vacunación antigripal, si se van a aplicar la vacuna antigripal y se dan cuenta de que no tienen la vacuna antineumocóxica, por ejemplo, se la pueden aplicar juntas. O yo les nombraba mucho a pacientes con inmunocompromiso, que muchas veces tienen la indicación de varias vacunas, se pueden aplicar todas juntas en el mismo momento en el vacunatorio. Sin problema. Hay que tener prevención de algo especial. Sí, bueno, sí. Uno de estos pacientes, por ejemplo, con meningitis está internado. La meningitis por meningococo requiere aislamiento durante la internación. Esto es que se ingresa con barbijo. Es muy importante el lavado de manos.
Y también todas esas medidas de higiene, como lo vimos en la pandemia, nos ayudan a evitar la transmisión de enfermedades. Que los ambientes estén ventilados, que nos lavemos las manos frecuentemente, que si viajamos en el colectivo, cuando llegamos a nuestra casa, nos lavemos las manos. Todo eso ayuda a prevenir las enfermedades. Sí. Una consulta, el protocolo de prevención con una persona que está contagiada, ¿lo activa directamente el hospital, el lugar donde está internado o donde se hace atender o lo tiene que... De prevención de los contactos, Sí, depende. En general es algo que se hace con epidemiología del municipio o de la región donde esté, pero muchas veces también lo hacen los médicos del hospital donde esté internado. Sí, ok. sí, sí. Listo. Bueno, para mí no se confunde, así que le volvemos a agradecer nuevamente a la Muchas gracias. doctora y bueno, nos esperamos en la próxima charla. Hasta luego.